Sean todos muy bienvenidos, el Señor los bendiga abundantemente. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 5, por favor. Las palabras de Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. En el contexto está el Señor Jesucristo hablando con los líderes religiosos de su tiempo, con los fariseos. Jesús en estos versículos está explicando acerca del verdadero liderazgo y el falso, y de la relación que tienen los verdaderos pastores con sus ovejas, algo que los fariseos no tenían. Jesús dijo: aquel que es un pastor verdadero, las ovejas oyen su voz y lo siguen. Al que no, no. Y esta es una gran verdad. Platicaba con una hermana, ella vive en un pueblo en México, y fue con su nieta a comprarle una ovejita. Llegó a la propiedad de este señor, un pastor de ovejas, y le dijo: quería ver si tiene una ovejita que le quiero comprar a mi nieta. Y la nieta encantada, y le dijo: señor, sí, cómo no. Levantó la voz y viene una oveja que llamó por su nombre. Y venían acompañando la oveja, las siguientes, las ovejitas, las hijas de la oveja. Y ella le dijo: mire, tengo esta ovejita, como ve, etcétera, etcétera. Y la hermana y la nieta se quedaron viéndose las unas a la otra, sorprendidas de cómo el pastor había llamado a esa oveja por su nombre y había venido. Y entonces le dijeron: ¿cómo la oyó la oveja? ¿Cómo le hizo caso la oveja cuando usted la llamó? Y dice: sí, tenía aproximadamente como 100 ovejas el Señor, y a todas las llamaba por sus nombres. Les llamo por sus nombres y ellas me obedecen. Rayada, y viene la rayada. Pinta, y viene la pinta. Y la hermana y la nieta nada más impactadas, viéndose la una a la otra, sorprendidas del caso que le hacen al pastor sus ovejas. Entonces la hermana le pregunta, porque era un señor ya grande de edad, y le dice: ¿y cómo le hace para sacarlas al campo a que coman pasto y que no se le dispersen? Oh, yo tengo mi cuerno, dice. Tenía un cuerno con él y lo tocaba. Y las ovejas escuchan ese cuerno y saben de dónde viene el sonido y se quedan paradas. Y entonces dice: y entonces yo comienzo a bajar delante de ellas y ellas me siguen y ya las meto al redil. Es una realidad, aún en lo natural, de las ovejas que oyen la voz de su pastor y lo siguen, y que las llama por sus nombres. El Señor Jesucristo dijo que al pastor las ovejas oyen su voz y lo siguen. Al que no escuchan la voz de los extraños. Y además habla este pasaje de una relación muy estrecha del pastor y sus ovejas. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Las ovejas oyen su voz, las llama por sus nombres, las conoce. O sea, hay una relación cercana con sus ovejas. ¿Por qué? Porque ama a las ovejas, las ama. Vamos a ver más a fondo esta relación estrecha del pastor y sus ovejas, utilizando el ejemplo del Señor Jesús como pastor. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, el cual su vida da por las ovejas, y esto se cumplió de una manera literal, ¿cierto o no? Él realmente dio su vida por sus ovejas, por nosotros. Él murió por nosotros. Se cumplió de una manera literal. Y un pastor de Dios también dará su vida por sus ovejas, por las ovejas que Dios le ha encargado que pastoree. Lo mismo. Un pastor se va a consumir por sus ovejas. Se va a consumir, se va a dar a sí mismo por ellas. Así es. Ora por ellas, por sus nombres. Por sus nombres, ora a Dios por las ovejas que Dios le ha encargado. ¿Qué más? Vela por ellas, pidiendo protección a Dios por ellas. Señor, guárdalas. Guárdalas, Señor, de caer en tentaciones y líbralas del maligno, Señor. Guárdalas en el hueco de tu mano, bajo la sombra de tus alas, Señor. Y comienza a orar a Dios pidiendo protección por el rebaño, por las ovejas que Dios le concedió pastorear. Un buen pastor está al pendiente de sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ama. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Pastorea mi rebaño, Pedro. El que no es pastor no las ama. Veamos aquí en el capítulo 10, versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Aquí está el falso liderazgo espiritual. Ve venir al lobo y huye. Así es. No vela por las ovejas, no lucha por ellas en la oración, intercediendo a Dios por ellas, para que sean guardadas del diablo. Guárdalas del diablo, Señor, del lobo, que es figura del diablo, que ataca a las ovejas. El que no es pastor, no ora, no intercede, no lucha con Dios en oración. ¿Para qué? Para que guarde a las ovejas. Guárdalas del diablo. Ora, intercede por ellas. Y más cuando sabe que una oveja está pasando por un momento difícil, de prueba y de tentación, de opresión del diablo en su alma. Ahí se da el pastor por ella en la oración. Señor, socórrela. Señor, no la dejes caer. Implorándole al Dios del cielo por su ayuda, por su intervención. Fortalécela, Padre. Cuando las ovejas están pasando por momentos difíciles, quizás problemas económicos, enfermedades, persecuciones, problemas familiares, los que no son pastores no están allí para ayudarlas, no.
No están ahí para ayudarlas. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Ve las palabras de Cristo y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. No están ahí para ayudarlas. No las aman. No tienen amor de Dios en sus corazones, como les dijo Jesús a los fariseos. Mas yo sé que vosotros no tenéis amor de Dios en vuestros corazones, les dijo. Al falso liderazgo, a los falsos pastores. Mas los que son pastores de Dios aman a Cristo y aman a su rebaño. Me buscó una hermana de otro estado y me dijo: hermano, le quiero pedir oración por mi mamá. Ella está en México y está muy enferma. Está muy grave. Y me pidió que orara por su mamá. Sobre la vida espiritual de la mamá. Ella profesaba cristianismo y esta hermana pensaba que su mamá estaba bien con Dios. Pero también platiqué con la mamá. Le llamé por teléfono para asegurarnos que su vida espiritual estuviera bien. Algo que esta hermana me agradeció mucho, porque su mamá ya estaba para partir y quería asegurarse que si Jesús le quitaba la vida, se fuera al cielo con él. Platiqué por teléfono con su mamá. Estuve platicando sobre su vida espiritual. Todo se oía muy bien, gracias a Dios. Y ya hablé con la hermana y le dije: tu mamá está bien con Jesús. Tu mamá está bien, espiritualmente hablando. Su salud empeoró. Me dijo: hermano, mi mamá está a un paso de morir. Por favor, ayúdeme a orar por ella. Claro que sí, hermana, con todo gusto voy a seguir orando por ella. Unos días después me dice: hermano, mi mamá acaba de fallecer. Y le dije: hermana, te doy mi más sentido pésame por la partida de tu mamá. Estoy con tu dolor, hermana. Voy a orar para que Jesús te fortalezca y te consuele. Y le pregunté: ¿y cómo están en lo económico en México? ¿Tienen para cubrir los gastos del velorio y el entierro? Me dijo: hermano, nos cooperamos todos y compramos la caja, el ataúd, pero no nos alcanzó para más. No tenemos para el terreno. Y le dije: yo te voy a mandar dinero para eso. Le hice un envío y le pregunté: hermana, ¿con eso es suficiente para el entierro de tu mamá? Y me dijo: sí, hermano, muchas gracias. Y todo esto lo estoy diciendo en humildad y para la gloria de mi Señor. Después de unos 2-3 días, ¿cómo estás, hermana? Para darle seguimiento a cómo se sentía ella emocionalmente. Siento mucho dolor, mucha tristeza, hermano. Le digo: es normal, hermana, es normal. Un ser querido tuyo partió, pero lo más importante es que partió con Cristo. Y aunque haya partido con Cristo, es normal que te sientas triste. Cuando murió Lázaro, Marta y María lloraron. Y aún Jesús lloró, hermana. Ahí estaba el maestro llorando con los que lloran. Aleluya. Sintiendo compasión por su rebaño, por sus ovejas que eran de él. Lázaro, Marta y María. Dos, 3 días después, ¿cómo sigues, hermana? Dándole un seguimiento a una oveja triste por la partida de su madre.
A los asalariados no les importan las ovejas, dijo el Señor Jesús. No les importan las ovejas. Lo que sí les importa es sus ovejas. ¿Sabe qué es? Su dinero. Eso sí les importa. Claro que sí. Eso sí les importa. No les importan las ovejas. Y hay muchos testimonios de que cuando las personas que se congregan con ellos dejan de asistir a sus iglesias, ¿cierto o no? No hay quien los busque. No hay quien los llame. No hay quien vaya a sus casas. Hermano, ¿cómo está? Ya no ha venido. ¿Está todo bien? No. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Una hermana me decía que su mamá, que es una mujer anciana, delicada del corazón, le dijo el cardiólogo, su mamá puede fallecer en cualquier momento. Su corazón se le puede parar en cualquier momento. Y la mamá de esta hermana va a una iglesia cristiana. Bueno, ya no ha podido ir por su salud. Pero de su iglesia no hay quien vaya a visitarla para checar su vida espiritual, para checar cómo está ella. ¿Cómo está? Me dice, nadie viene. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. Ah, pero si llega a faltar la oveja que aporta mucho dinero a la iglesia, por esta sí van, ¿verdad que sí? Por esta sí van, claro que sí. A esta sí la buscan. Y cuando la buscan y la hallan, le dicen, hermano, lo extrañamos. Pero por los pobres no van. Recuerde, las palabras del bendito Cristo, Hijo de Dios, son asalariados. Son asalariados. En una iglesia en San Diego, California, se levantó una mujer en la congregación y le dijo, pastor, me voy a ir a vivir a otro lado y ya no me voy a congregar aquí, me voy a congregar en otra iglesia, hermano, delante de todos. Y el pastor le dice, está bien, hermana, nada más siga mandando su diezmo para acá. Delante de todos. ¿Exageró el Señor Jesús cuando mencionó la palabra asalariados? ¿Verdad que no? Ven a las ovejas con signos de pesos y con signos de dólares. Así es como las ven. Este cuánto diezma, este cuánto aporta. Y en algunos lugares hasta las tienen registrados. Porque entran los diezmos por parte de sus cuentas de banco. Igualitos que los fariseos, ¿verdad que sí? Así es. Dice la Biblia que saqueaban las casas de las viudas. Así los reprendió el Señor Jesús en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque saqueas las casas de las viudas, saqueas el dinero de las viudas. No tienes compasión por una mujer que perdió a su esposo. Y así son los pastores modernos de hoy en día. Saquean a su rebaño, ¿verdad que sí? Todos los domingos les hablan del diezmo. Y además una ofrenda para esto, y otra ofrenda para esto otro, y otra ofrenda para esto, y otra ofrenda para esto. Y Dios ama al dador alegre, hermano, etcétera, etcétera, ¿cierto o no? Asalariados. Es lo único que les importa de sus ovejas. Su dinero. Según las palabras del Señor Jesús, en su plática que tuvo con los fariseos, la clave para distinguir a un pastor verdadero y un falso es que tengan un conocimiento experimentado de Jesucristo. Vuelvo a repetir. La plática que tuvo el Señor Jesús con los líderes religiosos de su tiempo, y la clave para poder distinguir a un verdadero pastor de uno falso
es que tengan un conocimiento experimentado de Jesucristo en sus vidas. Juan 10, versículos 1 y 2. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que entra por la puerta y el que no entra por la puerta. ¿Cuál puerta? Juan 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuál puerta? Yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. Si no entramos por la puerta que es Cristo, no somos verdaderos pastores. Y no solamente no somos verdaderos pastores, no somos ni siquiera salvos ni cristianos delante de los ojos de Dios. No somos ni siquiera ovejas de Él si no entramos por la puerta que es Cristo. El que por mí entrare será salvo, el que no, no. Qué claro es el Señor Jesús en su mensaje. El que no entrare por mí que soy la puerta de las ovejas. El que no entra por mí de tener una experiencia, un conocimiento experimentado conmigo, una vivencia con Cristo, con el bendito Hijo de Dios, no es salvo. Muchas personas tienen una experiencia, pero con emociones, ¿cierto o no? Muchas personas tienen una experiencia con una religión, una denominación, pero no con el bendito Hijo de Dios, con esa bendita puerta que dijo el Señor Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. El que no entrare por medio de Cristo tendrá una denominación, tendrá una religión, pertenecerá a X o aquel grupo, pero no es salvo. Por eso decía que la clave para distinguir a un pastor verdadero y un falso es que tengan un conocimiento experimentado de Jesucristo. Jesús está enseñando en estos versículos que hay líderes que carecen de la salvación, así como en ese día los fariseos. Los líderes que tenía Jesús delante de él no eran salvos. Los fariseos no estaban caminando en salvación, claro que no. Incluso Juan el Bautista les dijo: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Tú no estás en la gracia y en la salvación, tú estás bajo la ira de Dios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo también? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Eran salvos o no eran salvos? No eran salvos. Jesús en 2 ocasiones en Juan 10 les dijo a los fariseos: vosotros no sois de mis ovejas. Vosotros no sois de mis ovejas. Ustedes no son pueblo mío, pues, en otras palabras, ustedes no son cristianos. Ustedes ni oyen mi voz y ni me siguen. Así es. Yo pregunto, ¿hay líderes, hay pastores en las iglesias que no son salvos? Sí. Sí los hay. Sí. No han entrado por la puerta que es Cristo, por un verdadero arrepentimiento, que fue lo primero que salió de la boca del Señor Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No han entrado por medio de Cristo para ser salvos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que no entrare por mí, por Cristo Jesús, por mi palabra, por lo que yo prediqué, por mi doctrina, no puede ser salvo. Si no se arrepiente de sus pecados, no será salvo. Incluso cuando Juan el Bautista veía a los líderes religiosos venir a su bautismo, les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no estaban arrepentidos. ¿Qué testimonio tenía aquel gran hombre de Dios que dijo el Señor Jesucristo que no se había levantado otro varón mayor que Juan el Bautista? ¿Cuál era su testimonio de los líderes religiosos de su tiempo? Que no eran salvos, que no estaban arrepentidos.
Tanto que les dijo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque tu arrepentimiento no es digno, tu arrepentimiento no es adecuado delante de los ojos de Dios. Tú no estás arrepentido, les decía Juan el Bautista a ellos. ¿Vivían engañados? Sí, vivían engañados. Y no digas que eres hijo de Abraham. No, no eres hijo de Abraham. El engaño religioso. Yo soy hijo de Dios, hermano. Yo soy cristiano, hermano. Tengo tanto tiempo en el evangelio, hermano. Sí, pero no han entrado por Cristo, arrepentidos de sus pecados y de sus maldades. ¿Por qué? Porque el pecado sigue gobernando sus vidas. Porque luego se enojan o se airan o son avaros, como este pastor de San Diego que le dije. Lo mismo con los fariseos, avaros, devorando las casas de las viudas. Así como Jesús tenía líderes espirituales delante de él que no eran salvos, así también en nuestros días hay líderes espirituales que no son salvos, que no conocen a Jesús, que no tienen una relación personal con Cristo, que no han entrado por la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No han entrado a Jesús por medio de un verdadero arrepentimiento, aborreciendo el pecado hasta la muerte, con dolor en sus corazones, llorando por sus pecados y sus maldades. Así no llegaron a Jesús. Así es como se entra por la puerta, que es Cristo, arrepentido en verdad, aborreciendo tu vida hasta la muerte, por haber ofendido tanto a Dios y a la gente que te rodea. Cuando tú llegas a Jesús así, arrepentido de esta manera, la puerta se te abre. Aleluya. Entonces saldrás justificado como el publicano que se golpeaba el pecho. Saldrás justificado del templo a tu casa, perdonado por Dios. Cuando te arrepientes de corazón de todos tus pecados, los aborreces y los abandonas. A estas personas se les abre la puerta. A los que no, no. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Eran salvos? No. ¿Qué sucedió con la puerta? ¿Entraron por ella? No. ¿Crucificaron al Hijo de Dios? ¿Qué pasó con la puerta? ¿Entraron por esa puerta para ser salvos? No. ¿Le rodearon a la puerta? ¿La asaltaron por otro lado? ¿Entraron por otra parte, como dice el Señor Jesús en esos pasajes también? ¿Qué hicieron estos pastores modernos? Lo mismo. Le rodearon a la puerta, le saltaron por otro lado. Quizás hicieron una oración de acepta a Jesús nada más, pero sin estar arrepentido. Sin estar arrepentido de sus pecados. No hicieron frutos dignos de arrepentimiento como les predicaba Juan el Bautista a los fariseos. Lo mismo a los fariseos modernos del día de hoy. No hacen frutos dignos de arrepentimiento. Una oración de acepta a Jesús, pero sin estar arrepentidos. Ahora, si hay pastores que no son salvos, ¿cómo estarán sus ovejas? Platicaba con un pastor de la palabra de Dios y me invitó a predicar a su iglesia. Y yo fui. Y prediqué sobre el pasaje de Jeremías 7, donde Dios reprende al pueblo de Israel. Le dice, meditad bien en vuestros caminos. Y no comienzas a decir dentro de ti, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, y sigues cometiendo tus abominaciones y tus pecados. Es lo que dice Jeremías 7. Y Dios puso ese pasaje en mi corazón. Y comencé a predicarlo. Y así estaba Israel, les decía. Se gloriaban en el templo. Veían el templo y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero salían a seguir cometiendo sus maldades y sus abominaciones fuera del templo. Lo mismo con usted, que dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Estoy en la iglesia cristiana. Estoy en la verdadera religión.
Sí, pero sales a seguir cometiendo tus pecados y tus abominaciones. Sales a codiciar a la mujer de tu prójimo, varón. Y Dios me dio mucha gracia para predicar en ese día. Y tus amarguras, mujer, tus resentimientos, tus rencores, etcétera, etcétera. Y el Espíritu de Dios estaba ahí. Terminé la predicación e hice un llamado para pasar al frente, para reconocer si sus vidas no estaban bien con Dios y si Dios les había hablado y reprendido por sus vidas. Hice el llamado, se llenó toda la parte de enfrente. Estaba la gente arrodillada, tocada por el Espíritu Santo. ¿Y sabe quién más estaba ahí? El pastor, arrodillado, reconociendo que su vida no estaba bien con Dios. Si el pastor está mal espiritualmente, sus ovejas también lo están. Oh, qué sutil es el diablo. En lugar de que las personas entren por la puerta que es Cristo para ser salvos, los lleva a rodear la puerta, a brincarse por otro camino. Repita la oración después de mí, hermano, y es usted salvo. Y el arrepentimiento, bien, gracias. Y la engañaron pensando que ella era cristiano y que era cristiana. Y después de ahí la bajaron a las aguas para ser bautizada. De un engaño a otro engaño más. Qué importante es que todos entremos por la puerta que es Cristo, ¿cierto o no? Qué importante es que todos entremos por la puerta que es Cristo, pastores y ovejas, todos, que entremos por esta bendita puerta que es el Hijo de Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Que todos entremos por Cristo. Pastores santos, sin pecados y sin maldad. Ovejas santas, sin pecados y sin maldad. Todo un pueblo caminando en santidad. Y no en pecado ni en maldad en tu vida. Usted debe de entrar por la puerta que es Cristo. Así es. Usted debe entrar por la puerta que es Cristo, el Salvador del mundo. Y la única manera en que Él salva a su pueblo de sus pecados es cuando las personas se arrepienten de sus pecados. Cuando te arrepientes de tus pecados y vienes a Jesús arrepentido, la puerta se te va a abrir. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrarás y saldrás y hallarás pastos, alimentos para tu alma. Aleluya. Alimento para tu alma. El bendito Espíritu de Dios. Ríos de agua viva corriendo de tu ser. Tu copa estará rebosando. Cuando vengas a Cristo arrepentido de tus pecados y le entregues tu vida a Él. Así es. Cuando le entregues tu vida a Jesús. No te he seguido, Señor, pero te voy a seguir. Comenzando el día de hoy te voy a seguir. Voy a seguir tus enseñanzas. No te he obedecido, pero te voy a obedecer comenzando hoy. No he sido tu oveja, pero voy a ser tu oveja. Voy a entrar por la puerta que eres tú, Señor Jesús, para ser salvo. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Y qué le contestó el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿o no? Cree en la bendita puerta que es Jesucristo, que descendió del cielo y que pagó un precio por tus pecados con su sangre.
Entra por la puerta que es Cristo. En Jesús hay salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Jesús hay salvación. En Jesús hay alimento para tu alma, y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento para tu alma. Tu alma no estará seca y vacía, un sequedal, no. Alimento espiritual de parte de Jesús para ti. Él te va a apacentar y Él te va a pastorear. Y vas a poder decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él estará al pendiente de mi vida cada día que yo esté en este mundo. Él estará al pendiente de cada paso que yo doy en este mundo. Él me va a cuidar. Él va a ver por mí, como si yo fuera la única oveja en toda la tierra. Él me va a conocer día y noche. Él me va a hacer oír su voz cuando lea su palabra. Él me va a hacer oír su voz cuando doble mis rodillas y me postre a orar. Él me va a hacer oír su voz a través de un hermano, a través de una hermana. Él me va a hacer oír su voz y me fortalecerá. Mis ovejas, soy de Él, soy de su propiedad. Jesús me amó hasta la muerte y muerte de cruz para comprarme para Él. Gloria a Dios, amado hermano. Me conoce por mi nombre. Ahí está mi nombre escrito en el libro de la vida. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y lo hizo de una manera literal, por su gran amor con que nos amó. Que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A su nombre sea la gloria. Gracias por tu amor tan grande, Jesús, por nosotros. Gracias por haber descendido del cielo y por haber venido a morir en una cruz para hacernos tuyos, tus ovejas, tu rebaño. Guárdanos de caer en las tentaciones y líbranos del maligno, Señor. Pero también úsanos para la extensión de tu reino, Señor. Usa cada oveja que tú tienes en el mundo para extender tu reino, para dar testimonio de ti, de su pastor, de su Salvador. Y tu reino se extienda sobre la faz de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.